Estar acá, un placer estar con Ariel Palacios y con Jorge Cadús, dos tipos a los cuales conocí hace ya varios años, dos periodistas con un compromiso, con una militancia, con la memoria. No es fácil vivir en una localidad pequeña como es Alcorta y asumir un compromiso con la historia cercana de una región, porque obviamente cuando uno empieza a caminar hacia ese pasado se encuentra con contradicciones, se encuentra con nombres cercanos, inclusive algunos nombres que son ilustres en la región y que también obviamente han tenido sus contradicciones, han tenido sus errores, y que también es importante cuando uno analiza la historia, y eso lo hablábamos en estos días con ellos, poder ponernos en contexto. Hace algún tiempo atrás, un poco bromeando, decíamos, a nadie se le hubiese ocurrido que San Martín cruzase los Andes y fuese a liberar América con la diplomacia, digamos, charlando, conversando, digamos. Creo que todas las cuestiones tienen que tener un análisis, una mirada completa, tratando de entender qué pasaba en ese momento, en ese lugar histórico, entendiendo la coyuntura, mirándolo desde hoy, con el contexto de hoy es bastante difícil y puede ser muy erróneo poder mirar el pasado. Digo esto para que podamos entender de lo que vamos a hablar durante esta tarde. Jorge y Ariel tienen un recorrido muy importante, un compromiso muy importante, insisto, con la memoria de la región. Han participado de muchas publicaciones. Ellos, en el caso de Jorge, tiene un tiempo ayer cenizas junto a Facundo Toscanini y Combatiendo el Capital, 1973-1976, Rucci, Sindicatos y AAA en el sur santafesino, que hicieron junto a Ariel, donde también se basan en la historia de una figura del gremialismo como ha sido Rucci, que es nativo de Alcorta. Esto después ellos también van a ahondar para poder explicar en la historia cercana, justamente en la figura de Rucci seguramente. Y bueno, la idea es poder charlar, es poder compartir mediante la música, mediante el dibujo y mediante la palabra, porque es necesario seguir hablando de estas cosas. Uno en algún momento, y esto hablo a título personal, creyó o pensó que ya la sociedad había entendido, había interpretado lo que nos sucedió, lo que nos pasó, y francamente hoy me doy cuenta que me he equivocado muchísimo, que hay que seguir militando por la memoria, que hay que seguir hablando de un montón de cuestiones que hacen a lo cercano, porque esa historia cercana se prolonga en el presente, se manifiesta en el presente, y si no recordamos qué nos pasó, difícilmente podamos entender qué es lo que nos está sucediendo. Voy a empezar con un texto que se llama La mosca en la leche, que escribí hace algunos años y tiene que ver con la historia del Negro Vázquez, que me parece es una de las historias más emblemáticas de nuestra ciudad. Tiene un epígrafe, el texto, que es de Juan Gelman y que dice: el capital gana y cuando no gana mata. Ángel Vázquez era una mosca en la leche, se diferenciaba del resto, era distinto. Eso molestaba a algunos y maravillaba a otros. El negro tenía ideales, afirman quienes lo conocieron. Le apasionaba la lectura, no le gustaba la joda, amaba la fotografía. Era una persona que pensaba lo que decía y decía lo que pensaba. Llegó a Firmat a mediados de las décadas del 60. Vino a ganarse el mango dignamente. Hasta el día de su muerte trabajó en Nestlé, empresa líder en la producción de leche en polvo. Antes de echar ancla en el corazón de la pampa gringa, fue marinero. Cuando decidió asentarse en tierra firme, ya conocía el mundo. Había traspasado barreras territoriales y mentales. Podía ver un poco más allá. Tal vez por eso impulsó la creación del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación en Firmat. La primera sede del gremio fue su casa. Luego motivó a sus compañeros a tener salón propio. Lo consiguió.
Cuando pasó lo que pasó, estaba trabajando en la creación de una farmacia y un sanatorio de y para los trabajadores. Vázquez no era una mosca cualquiera. Crecía, contagiaba. Otros querían ser mosca. Algunos que nunca se habían hecho preguntas, algunos que nunca habían dudado, comenzaron a interpelarse. La leche comenzó a sentirse incómoda, muy incómoda. El negro empezó a molestar. No molestaba su inteligencia ni su incansable actitud emprendedora. Le jodía que no negociaba los derechos de los trabajadores, que despertaba conciencias. Asegura un compañero de trabajo, uno de esos que dejó el sindicato cuando Ángel se apagó, cuando la leche se lo devoró. Eso sucedió una madrugada de julio de 1974. Pocas cuadras antes de llegar a la planta láctea, una chata lo chocó. Iba en bicicleta. Apenas sobrevivió unos días. El hecho fue tomado como un accidente. El vehículo y su conductor nunca aparecieron. Cuenta Ernesto Vázquez, hermano del negro, que meses antes de su muerte le dijo: estoy amenazado, y también le aclaró: no voy a parar, me la voy a jugar por mi gente. Y se la jugó. Al negro no pudieron ganarle, entonces no les quedó otra. El capital quiere obreros ciegos, y el negro veía y hacía ver. El capital quiere sindicalistas sobornables, y el negro no tenía precio, tenía valores. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me trató tan mal. Y seguí cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que el sobreviviente que vuelve de la guerra. Oh. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui solo y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez, y seguí cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que el sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me mataron, tantas resucitarás, tantas noches pasarás desesperando. A la hora del naufragio miraré la oscuridad, alguien te rescatará para ir cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que el sobreviviente que vuelve de la guerra, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que el sobreviviente que vuelve de la guerra.
Hay otro texto por allí que quiero leer, pero lo vamos a compartir más adelante. A mí me parece muy importante que podamos empezar a charlar, a conversar con Ariel, con Jorge, que, como les decía, son dos personas que vienen indagando hace mucho en las marcas de la dictadura, y no solo de la última dictadura militar, sino también en la historia de nuestra región, de otras dictaduras. Y Ariel también ha desarrollado una publicación que se las recomiendo, que se llama Historias a Campo Traviesa, donde analiza lo acontecido en el Grito de Alcorta y sus consecuencias hasta hoy. Ha recorrido esa otra historia que también nos pertenece y que la verdad uno siente que está prácticamente olvidada, que se menciona muy poco y que también nos constituye como región. Es un hecho muy fuerte porque tiene que ver con el ADN de esta región, cómo se fueron conformando las sociedades en las cuales habitamos a partir de la disputa por la tierra. Y creo que también es una cosa que nosotros tenemos que seguir charlando, tenemos que seguir mencionando, y en todo eso ellos vienen haciendo un trabajo que para mí ha sido muy importante, que me ha ayudado a poder pensar muchas cuestiones de las que he abordado, y bueno, es un gustazo que estén acá en Firmat para conversar en este día con nosotros. Gracias por venir. Bueno, eso es lo bueno de tener un amigo presentando el libro o la charla o lo que sea, uno siempre queda bien parado. Escuchaba el texto de Mariano y el epígrafe de ese texto, que es uno de los poetas más contundentes que tenemos para pensar lo que pasó en estos arrabales, en la Argentina, en Sudamérica, durante la década del 70, que Juan Gelman, eso de que el capital gana y cuando no gana mata, y realmente es la síntesis de lo que ha pasado en la Argentina y en Firmat como el lugar cercano. Nosotros entendimos cuando empezábamos el laburo de recopilar algunas historias que tenían que ver con lo que llamamos violencia institucional, no teníamos historias cercanas. Teníamos el gusto de conocer a algunos grandes periodistas y escritores como Osvaldo Bayer, como Carlos del Frade, que sí abordaban lo que había pasado en el país, lo que había pasado en Rosario, por ejemplo, o en Villa Constitución, por ahí más conocido a partir de lo que significó el Villazo, desde incluso antes de lo que fue la dictadura militar, pero no sabíamos qué había pasado en la localidad, en Alcorta, por ejemplo, o en Firmat, o en Venado Tuerto, o en El Hortondo, o en Melincué, o en Santa Teresa. Ninguna de estas localidades tenía historia. Nosotros no somos historiadores, somos periodistas, así que con las herramientas de la crónica periodística empezamos a tratar de reconstruir todos esos pedacitos, de ir juntándolos. El laburo arrancó a mediados de la década del 90, en el 95, 96, con una primera historia que nosotros encontramos en Alcorta, un joven que fue militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores, militante del Ejército Revolucionario del Pueblo, asesinado en la ciudad de Rosario, y con la tumba allí en Alcorta, y con una compañera embarazada desaparecida. Hablamos de la figura de Víctor Fina y su compañera Isabel Ángela Carlucci. Su compañera trabajadora de una fábrica en Capitán Bermúdez, secuestrada, desaparecida, embarazada, y un hijo muy chiquito que había quedado, que se salvó de los procedimientos de casualidad porque estaba con una gripe en la casa de los abuelos, buscando a ese hermano o esa hermana que sabe que nació en cautiverio. Esa fue la primera historia que nosotros recopilamos y nos tocaba de cerca, era en Alcorta. La tumba estaba ahí, a 3 cuadras de la casa de alguno de nosotros. Pero para entender esa historia, para entender por qué un pibe de 20 años decidía ponerle el cuerpo a una organización revolucionaria, tuvimos que meternos con la historia profunda, primero con la historia de estos arrabales de huelgas, de pelea por la tierra hacia comienzos del siglo XX, y después llegamos a tratar de entender, en ese camino estamos, la historia profunda de los 200 años de la Argentina. Y nos metimos con ese laburo porque pensamos, como bien dice Mariano, que si no hay profundidad en el debate histórico es un debate lavado como el que se intenta vivir en estos días, donde se intenta reinstalar una teoría de los dos demonios falsa, donde se dice que había dos violencias de distintos signos enfrentadas. Y eso es mentira, falsa, es una historia frívola que intenta imponerse nuevamente hoy a partir del avance
de algunos sectores que estuvieron relegados en los últimos 20 años de historia. Pero esa discusión hay que darla, como bien dice Mariano, hay que volver a darla porque tenemos los argumentos válidos para entenderla y para compartirla. Aquella primera historia de Fini y de Carlucci siguieron otras, la historia de Melincué, con 2 tumbas CNN allí, en ese cementerio de esa pequeña localidad, un cementerio que albergaba esas 2 tumbas CNN sin nombre, obviamente, sin historia, con una causa judicial que un funcionario logra salvar del olvido y la destrucción porque la fotocopia se la lleva a la casa, y que casi 30 y pico años después logra cerrarse a partir del trabajo de una escuela y de una docente, Juliana Cagrande, a quien Mariano ha tenido el gusto también de entrevistar varias veces, y que termina cerrando esa historia. Esas historias las fuimos recopilando, formaron parte de un primer libro, historias, un tiempo ayer ceniza, historias de la dictadura en el sur de la provincia de Santa Fe, y allí tratamos de abordar en el libro sale editado en el 2006, y entonces tratábamos de abordar el periodo del 76 al 2006. Y nos dimos cuenta que estábamos cometiendo un error porque la dictadura, la violencia, el terrorismo de Estado en el sur de la provincia de Santa Fe había arrancado mucho antes. Entonces nos fuimos a Villa Constitución, al Villazo, a la invasión a Villa Constitución en 1975, al primer albergue, al primer centro clandestino de desaparición y tortura de trabajadores que funcionó en el albergue de solteros de Asindar en ese 1975, que desapareció a 16 compañeros, que encarceló a un centenar de delegados gremiales en esa ciudad y que fue la previa al golpe de Estado que se desató el 24 de marzo del 76. Pero seguimos rastreando qué había pasado más allá de Villa en esta región. Y algún relato oral, repetimos, nosotros no somos historiadores y trabajamos con la herramienta de la crónica periodística. Y el relato oral es fundamental. Nos llega el relato oral de la historia del Negro Vázquez. Nos dicen, el Negro fue un dirigente sindical que fundó precisamente el Sindicato de Trabajadores de la Alimentación en Firmat y que fue asesinado por la AAA. No daban los números, no daban los años. La presentación oficial de la AAA fue en noviembre del 74, con un atentado en Buenos Aires, y el Negro Vázquez moría entre julio y agosto, esos eran los primeros datos que teníamos de ese año, en Firmat, muy lejos de donde decían que había nacido la AAA. Después entendimos también que nos cuentan una historia que nos separa del barrio para que no intentemos cambiar el barrio, que nos separa, que nos cuenta una postal que sucedió en Buenos Aires o en Capital Federal para que no nos enamoremos de la historia cercana. Uno no se enamora de una postal, uno se enamora de alguien que tiene cerca, que lo conmueve. Y así nos fuimos también dando cuenta en el trabajo previo al segundo libro, Combatiendo el Capital, que ese periodo de democracia formal, del 73 al 76, 3 años de democracia formal, en esos 3 años se desató la violencia institucional, se desató el terrorismo de Estado,